Termino el capítulo 2, vamos a comenzar el capítulo 3 hasta el versículo 22. Espero terminar, si el tiempo me lo permite. O sea, vamos a terminar el capítulo 2 y todo el capítulo 3. Pedro estaba hablando con los hermanos o las personas que recibieron esta carta, pero ahora llega el momento en el cual él tiene que hablar con ellos en cuanto a la manera de relacionarnos con cierto tipo de personas. Mientras estamos en el mundo, vamos a tener que relacionarnos con algunos tipos de personas. Y por lo menos Pedro va a mencionar 4 tipos. Y él menciona en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12, solamente son 2 versículos. Él menciona nuestra relación como cristianos con el mundo. Pero no solo menciona esa relación, sino que menciona como el contra o el pro. Tenemos una relación con el mundo, pero él también nos menciona, no pertenecemos a este mundo. Hay una separación. En el mundo estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Del versículo 13 al 25, Pedro va a hablar de la relación de nosotros como cristianos con la autoridad. Y cuando habla de la autoridad, él nos habla también de que con la autoridad tenemos que ser sumisos, tenemos que estar en sumisión, o sea, obedecer a las leyes. Hay cosas que no vamos a querer que pasen, no nos gusta que pasen, pero Pedro quiere que lo hagamos. Ahora, cuando él habla de autoridad, lo divide en 2 partes. Lo divide en reyes, o en nuestros tiempos sería presidentes, las leyes que ellos ponen, pero también la otra parte es los amos, para aquel tiempo. Para nosotros, nuestros empleadores, nuestros patrones, porque tenemos un trabajo y tenemos que obedecer a nuestros patrones. Es la autoridad. Luego, cuando entramos al capítulo 3, del versículo 1 al 7, habla la relación del cristiano, ahí no me voy a enfocar mucho porque yo no puedo enfocarme mucho, con su cónyuge. Y el tema que me llama más la atención, hermanos, yo estudiándolo, como lo digo, no me voy a meter mucho ahí. Pero la palabra que más me llama la atención es la palabra servicio. Servicio. Si no hay un servicio y no entendemos eso, realmente la pareja no le va a ir bien. En otras palabras, si el hombre piensa que está para pisotear a la mujer, está mal. Pero y si la mujer no entiende lo que la Biblia dice, de que el hombre es cabeza del hogar, es la autoridad, va a haber un choque terrible. Y es interesante que Pedro ocupa 6 versículos para hablar para la mujer y solo ocupa 1 para hablarle al hombre. Pero la palabra servicio o servidumbre es básica en el matrimonio. Si esa palabra no existe, hermano, va a ser difícil mantener a flote su matrimonio. Y por último, del versículo 8 al 12, Pedro va a hablar de la relación de nosotros como cristianos con nuestros hermanos. Y el enfoque va a ser el apoyo y la unidad. Si no estamos unidos como cristianos, no nos va a ir bien. Si no nos apoyamos los unos a los otros, podemos correr el riesgo de fracasar tanto los unos como los otros. Y al final del capítulo 3 hay un tema de mucho debate, sobre todo en el versículo 18 hasta el 22. Usted sabe, porque también Cristo padeció una sola vez, pero luego dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y es una discusión que está incluso dentro de las iglesias de Cristo. Es un tema de mucha discusión. Y a veces yo siento que no es de discutirlo tanto. A veces hay un versículo que nos enseña y nos dice, mira, pasó en tal lugar, pasó en tal momento. Aunque fue en el Antiguo Testamento, debemos de entender que ya el tiempo de la gracia existía. O sea, en el aspecto de que aún la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y recordemos que el Señor hablaba a través de su Espíritu, no solamente o como ahora en día con todas las personas, sino que habían personas elegidas. En ese caso, Noé en aquel tiempo, David, Salomón, Isaías, Jeremías y así sucesivamente, pero ahora tenemos el privilegio que todos nosotros gozamos de tener al Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Ok,
Vámonos. Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12, la relación que hay entre el cristiano y el mundo. Y le dije, la palabra básica aquí es separación. Dice Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. La situación cuando Pedro escribe la carta no era fácil para los hermanos. No era sencilla. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo ultrajados, golpeados, encarcelados, asesinados. Así que viene Pedro y viene y les dice, hermanos, les quiero decir esto. Y comienza con una palabra de amor. Amados. En los momentos más duros de nuestras vidas, hermanos, es importante saber acercarnos a nuestros hermanos con palabras sabias. No puede llegar a decirle a un hermano de golpe porque lo va a lastimar más de lo que ya está. Y Pedro muy sabiamente viene y les dice, hermanos, amados, os ruego como a extranjeros y a peregrinos. Extranjero y peregrino no significa lo mismo. Extranjero, puedo decir, soy yo porque vivo en un país que no me pertenece, no nací aquí. Peregrino significa habitar nada más un corto de tiempo en un determinado lugar. ¿Por qué Pedro le dice de esta manera a extranjeros y peregrinos? Debido a la situación que los hermanos estaban cruzando, cuando usted y yo cruzamos un momento duro en nuestras vidas, el hermano lo dijo, que algo que tenemos que tener es fe. Pero cuando estamos cruzando un momento duro de nuestra vida, ¿sabe qué es lo menos que hay en nuestra vida? Fe. Comenzamos a dudar. Comenzamos a tambalear, o como me pasó en el caso de ayer a mí, estuve trabajando en Denton y allá todavía hay hielo. Me paré sobre la nieve, pero no era nieve, y comenzó el hielo y yo iba bajando, hasta que llegué abajo, pero caí sentado. ¡Pum! En un ratito. Eso también pasa en la vida del cristiano. Si no entendemos lo básico de tener fe en nuestro Señor, vamos a pasar como me pasó a mí. Empezamos a deslizarnos y de repente ¡pum! Y sabe, le digo esto, y yo sé que usted lo sabe, el golpe duele. Estar en el suelo duele. Pero debemos de entender esto, hermano, pasemos lo que pasemos. Usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos ya a este mundo. La vida es tan corta que por eso el apóstol la describe como neblina. Es rápido. Nuestra vida es bonita. Pero yo siempre se lo he dicho, la eternidad es mejor. Pero es mejor si la vivimos en Cristo. Y creo que se lo mencioné una vez, un hermano le dijo a un joven, ¿crees que estás gozando lo mejor de la vida? Y él le dijo, sí, esta vida es lo mejor que hay. Y él le dijo, es lo mejor que hay para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque ir a vivir una eternidad en el infierno es lo peor que vas a vivir. Pero para nosotros como cristianos, esta vida que estamos viviendo no es la mejor vida que hay. La mejor vida que hay es la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. La situación, al menos en este país, y pienso que no solo en este país, hay muchos países que están cruzando situaciones muy difíciles. Hay hermanos que a lo mejor están siendo asesinados, están siendo golpeados, están siendo amenazados, no se les permite ni tan siquiera tocar una Biblia. Nosotros todavía tenemos ese privilegio, nos reunimos tranquilamente. Y nadie viene y nos saca para amenazarnos y para darnos 2 balazos en la cabeza. Pero hay muchos que lo están haciendo y están sufriendo. Pero recordemos esto, hermano, la situación en la que usted y yo pasemos, cuando más triste sea, que nuestra fe siempre esté en el pensamiento, estoy en este mundo, pero yo ya no pertenezco aquí. Dígame, hermano. El hermano Nilsson le platicaba a mi esposa que el hermano Nilsson cree lo que la Biblia dice, porque usted está diciendo que Pedro manda a los creyentes a que se sujeten a la autoridad, aunque la autoridad se equivoque. Y yo le digo al hermano Nilsson, usted puede esconderse si usted quiere, y eso le pueden decir sus amigos, pero Dios, ¿qué le dice? Exacto. Es obediente a la autoridad, y el hermano Nilsson lo hizo de esa manera. Entonces él, hermano, está viviendo lo que el texto dice que dice. Exacto. Por eso en el versículo 12 él dice esto. Pedro dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y aquí dice esto, ¿para qué? En lo que murmuran de vosotros como de malhechores.
Sin duda alguna, nuestro ejemplo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hablaron de Cristo? Pero el Señor sabía una cosa muy sencilla, y Él se lo dijo a ellos. Mi reino no es de este mundo. Hermano, nuestra ciudadanía tampoco es de este mundo. Estamos acá, pero vamos de paso como un peregrino. Y debemos de mantener eso en nuestra mente. Por eso estamos en el mundo, pero estamos separados del mundo. Por eso en el primer capítulo Él dice, sed santos como yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios es santo. Usted es santo, yo soy santo porque fuimos elegidos, pero somos elegidos para un propósito. Mostrar realmente nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva vida ahora en Cristo, como extranjeros y como peregrinos. ¿Difíciles las situaciones? Sí, pero recuerde, en este mundo estamos de paso, separados del mundo. Viviendo en este mundo, pero separados del mundo. Punto 2, la relación del cristiano con las autoridades. Como le dije, Pedro la dividió en dos partes. Primero él se va a los reyes, o sea, en nuestros tiempos, a nuestros presidentes, a los gobernadores que están en diferentes ciudades, estados, países. Ellos ejercen leyes y leyes que muchas veces no nos gustan. Pero Pedro viene claro y contundente en decirnos que hay que estar sumisos a las leyes que ellos crean, con una sola excepción. Y Pedro lo hizo. ¿Se recuerda que a Pedro le dijeron, vas a salir de la cárcel, pero no vas a volver a predicar de tu Cristo? No más. Pero Pedro, ¿qué les dijo? Que primero le era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo con lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo vayas en contra de la ley. No. Pero muchas veces van a venir leyes. Como estaba hablando hace un momento del ejemplo, que hay hermanos que no les permiten tocar una Biblia. Hay hermanos que no les están permitiendo decir por lo menos ni la palabra Cristo. No pueden hacerlo porque son condenados a muerte. O son golpeados, son encarcelados. Hermano, cuando nos prohíban exponer el Evangelio, cuando nos prohíban la adoración a nuestro Señor, esta sí es una gran excepción. Yo no puedo obedecer al hombre que me diga, ya no te reúnas el primer día de la semana, cuando es el día que el Señor me está esperando. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, cuando vemos a la iglesia de Esmirna, fueron los hermanos que estaban sufriendo, todas las iglesias tenían su problema principal. La iglesia de Esmirna era el problema principal. Estaban siendo totalmente aplastados, pero los hermanos no dejaron de reunirse. Aún dice las palabras que están ahí en Apocalipsis, que se reunían en las catacumbas, o sea, debajo de la ciudad. Pero no callaron a los hermanos. Siguieron adorando a su Señor, alabando a su Señor. A nosotros nos pueden llegar leyes que no nos van a agradar. Pero las leyes que lleguen, que nos impidan la adoración a nuestro Señor, hermano, ahí sí podemos decir, mi Cristo es primero, después es el hombre. Si lo vemos por las leyes que a nosotros no nos agradan, por ejemplo, como humanos, tenemos el ejemplo del hermano Nilson. Es triste la situación, es triste. Pero el hermano lo acaba de mencionar, el hermano Nilson fue obediente. Él fue a su cita y él confió en su Señor. El detalle es este, como seres humanos no entendemos el plan de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo le voy a decir esto, y es en lo que yo me puedo sentir satisfecho y feliz por el hermano. Él llegó de Venezuela sin Cristo en su corazón. Regresa a Venezuela con Cristo en su corazón. Y con el privilegio de poder hacer lo que vimos ahorita en el primer punto. Demostrarle a su familia que sigue estando en el mundo, pero que ya está separado del mundo. Y que su familia también puede seguir viviendo en este mundo, pero separarse también del mundo. Y comenzar una vida en Cristo. No sabemos los planes que Dios tiene con el hermano, pero sí sabemos que Dios está con él. La ley
que se impuso o que el presidente Trump firmó, lo firmó, no nos agrada, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Pedro nos dice, tienen que estar sumisos. Y en aquel tiempo, volviendo a la carta de Pedro, literalmente, era que tenían que estar sumisos a Nerón, que era el que estaba en ese momento como emperador. Podemos hablar, pasamos la hora de la clase hablando de Nerón y solo son cosas negativas, malas, crueles, maldad viva, pura. Pero si Pedro le dijo a los hermanos en aquel momento, hey, sumisos a la autoridad, a nosotros también se nos manda sumisos a la autoridad. Hermano, eso incluso nos llega a tocar hasta el punto de los impuestos. Y se lo digo así, porque hay hermanos que trabajan o que tienen su cheque, pero no quieren pagar sus impuestos. ¿Será eso estar sometido a la ley? No. Permanezco en este país, soy un extranjero, pero ¿qué? Obedezco lo que la ley dice. Pago mis impuestos, como todos lo hacen. No es fácil, claro que no. Hay leyes que no van a ser fáciles, hay leyes que son bien fáciles y nos agradan porque aplicaron esa ley. Pero sea la ley que sea, hermano, usted y yo tenemos que estar sumisos a las leyes porque el Señor así lo manda. Con la única excepción, y se lo vuelvo a mencionar, cuando las leyes están en contra de nuestra adoración para nuestro Señor, porque es necesario primeramente obedecer a nuestro Dios y luego a los hombres. Ahora, usted y yo tenemos un empleador, y ahí comienza desde el versículo 18 hasta el versículo 25, y Pedro le habla a los criados. Recordemos que en aquel tiempo había muchas personas que eran esclavos. Y los amos no siempre eran buenos, pero no tampoco eran malos. Habían buenos amos y habían malos amos. Pero Pedro es tan tangente en decirles que no importaba que si fueran buenos o fueran malos, lo importante era estar sometidos a ellos. Ahora que tengo a alguien que me dice lo que tengo que hacer, que me da ¿cómo decirlo? Las órdenes de lo que tengo que hacer, el horario que me tengo que levantar, tengo que salir noche, se me hace un poquito complicado. La verdad que sí se me hace un poquito complicado porque yo ya estaba adaptado a algo que yo decidía a qué horas me levanto, yo decidía a qué horas me acuesto. Yo decidía si me desvelaba y manejaba durante la noche y dormía durante el día. Ahora no. Todo cambió. Mi mundo dio un giro de 180 grados. Pero aún el hermano con el que trabajo me dijo una vez una expresión y es lo que la Biblia dice. Hermano, haga lo que haga. Recuerde que siempre lo tiene que hacer como que lo hace para su Señor. Y yo le dije, ¿por qué me está diciendo eso? Porque yo sé que ahora usted, aparte de verme como hermano, me mira como su jefe. Y muchas veces, como seres humanos, bueno, casi siempre como seres humanos, fallamos. Y yo cuando me estrese, cuando tenga presión en mi trabajo, a lo mejor lo voy a ofender. Y sí lo ha hecho. Y no solo conmigo. Y cuando él lo hizo, ahí entendí lo que él me dijo. Lo que siga haciendo, hágalo como que lo hace siempre para el Señor. No se ofenda de lo que yo le diga o lo que yo haga. Soy ser humano. ¿A qué viene esto? Muchas veces no va a ser fácil tener un jefe, un patrón. Hay que ser hermano, porque ahí vemos hasta otros detalles que antes no lo habíamos visto. Tal vez nosotros en el mundo, si nuestro patrón es del mundo, pues decimos, bueno, el mundo actúa así. Pero un cristiano no debería de actuar así. Pero se nos olvida el punto de que sigue siendo humano. Pero hermano, el estar sumiso a un patrón no significa que esta persona lo pueda pisotear cuando él quiere o cuando ella quiere, porque muchas veces nos toca una mujer arriba. El estar sumiso a su patrón o a su jefe significa hacer las cosas como si fueran para su Señor.
¿Por qué? Porque el ojo de nuestro Señor está en todo lo que usted y yo hacemos. En todo momento y en todo lugar. No importa lo que usted esté haciendo. El trabajo más sencillo, barrer, trapear. Y el hermano lo ha mencionado muchas veces acá. Yo no puedo estar aquí, pero puedo ser el encargado de arreglar las sillas de la iglesia. Venir a limpiar, venir a barrer. Y el Señor lo está viendo. Es una gran obra la que usted está haciendo. Es un gran servicio el que usted está haciendo. Y de hecho el tercer punto, vamos a ver eso, la palabra servicio. Esa palabra es tan importante en la vida del cristiano, porque se nos olvida muchas veces esto, que el Señor mismo no vino para ser servido. Y Él lo dijo, sino que vine para servir. Dígame usted y yo, entonces debemos de poner siempre nuestro empeño en hacer las cosas como que fueran para Él. Y en ningún momento. No le estoy diciendo, déjese pisotear por su patrón, vuelvo al punto. No. Tiene su jefe, qué bueno. Tiene su cheque, qué bueno. Haga las cosas como para su Señor. Si en algún momento alguien lógicamente lo quiere pisotear y hacerlo ver de menos, usted tiene derecho a abrir sus labios, tiene su boca y puede expresar sus derechos como ser humano y como persona. Pero todo lo que usted haga, hágalo como para su Señor. Recuerde, sumisos a la autoridad y sumisos a nuestros patrones o a nuestros jefes en nuestros trabajos. Punto 3. Le dije que ahí no me quiero meter mucho porque ya es suficiente con lo que veo en los problemas en los matrimonios, así que no me meto mucho ahí. El punto 3 en el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Bueno, y al 7 también. La relación del cristiano con su cónyuge. Y yo le dije algo, la palabra más básica aquí es esta, servicio. Cuando hablamos de servicio, muchas veces nos ofendemos. Dice, ¿yo por qué le tengo que servir a mi esposa? Pero no se trata nada más de un servicio como de servir a su esposa. Se trata de amor mutuo. ¿Su esposa lo da todo por usted? Usted también es capaz de darlo todo por su esposa. Mi papá siempre me ponía, hey, ven para acá, ¿qué? Lava los platos de la cena. Yo veía en otros hogares que, no, el hombre no tiene que lavar los platos de la cena, lo hace la mujer. Nosotros. Ahí no se nos dejaba lavar traste. ¿Cuándo lavó traste? Never. Nunca. Pero mi papá lo hacía. Y cuando yo miraba en otro lugar que un muchacho lo hacía, obviamente yo traía a mi mente, va. Cuando alguien decía, no, el muchacho no tiene que hacer eso, solo las mujeres. Yo decía, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Porque mi papá a mí me dice que yo lo haga. Pues claro, un día le pregunté, mira papá, allá solo las mujeres lavan los platos. Allá solo las mujeres hacen limpieza. ¿Y por qué tú me pones a hacer eso? ¿Por qué me pones a arreglar mi cuarto? ¿Por qué me pones a lavar la ropa? Porque te estoy enseñando la vida de un matrimonio saludable. Esas fueron sus palabras. ¿La vida de un matrimonio saludable? Sí. El hombre es el encargado de proveer. Sí, es el encargado de proveer, es el encargado de traer todo lo que la familia necesite. La mujer está en la casa, atiende a su marido. Pero el hacer cosas del hogar no hacen al hombre que no sea hombre. Por eso la palabra a veces cuando dicen es la ayuda idónea, pero es la ayuda idónea mutua. Se van entendiendo poco a poco. No me voy a meter más de lleno porque no puedo. No tengo la experiencia de que me quiebren la escoba en la espalda. Algunos dicen que sí les ha pasado eso. Pero qué bonito. No empezaba, ya tiene miedo. Yo lo digo con el ejemplo que vi, o algunos, por lo menos un ejemplo que sí a mí me motivó y fue un hermano con el que mi papá me mantuvo 7 meses. Y yo veía la diferencia, primero la diferencia de edad, y creo que a él se lo comenté, que el hermano, a pesar de que era una diferencia de edad aproximadamente 42 años, pero el hermano cuando íbamos a predicar, él regresaba por el camino y cortaba una flor silvestre y se la llevaba a su esposa.
Y la esposa era una joven, estaba joven, hermano. Ella se alegraba tanto por aquella flor silvestre y le daba un abrazo. Y le estaba preparando la comida, comida calientita. Comíamos, llevábamos los platos a donde tenían que lavarse. La hermana se ponía a limpiar la mesa y de repente el hermano, él estaba lavando los trastes. Hasta el día de hoy, ni mi mamá ni mi papá me dieron el ejemplo de la felicidad como vi con ese hermano y esa hermana. Claro, tengo un gran ejemplo con mi mamá y mi papá, pero con ese hermano, con esa pareja, yo dije, wow. Y yo al hermano una vez le pregunté, ¿por qué son tan felices? Y él me dijo, hay que saber entender lo que la Biblia dice. Cuando vemos el capítulo 3, el versículo 1 al 6, en aquel tiempo la mujer no tenía voz. Dígame, hermano. Para cuando terminaba su punto. Okay. La mujer no tenía voz ni voto. Si un hombre se convertía al cristianismo, él tenía que llevar a su mujer. De hecho, su esposa no tenía nada que decir. Vas conmigo a la iglesia. El problema era cuando la mujer se convertía al cristianismo. Ella no tenía voz ni voto. Si el hombre le permitía ir y congregarse con los hermanos, bien podía. Pero si no, no. Lo único que ella tenía que hacer, y era obligación, estar en casa. No salir de casa. No tenía voz ni voto jamás, según las leyes de aquel momento. Por eso cuando Pedro está hablando en el versículo, si no recuerdo, dice de que la mujer tiene que estar sujeta a su marido, que tal vez pueda ser salvo el marido por su conducta. Porque la mujer no tenía voz ni voto. Ahora, hay muchos que tratan de ver que la mujer hoy en día no tenga voz ni voto. Pero la mujer también tiene su voz, tiene su voto, y hay que aprender a escuchar a su esposa. Claro, las decisiones finales del hogar, ¿quién las toma? La cabeza del hogar, los esposos. Pero por eso Dios le ha concedido a usted tener una ayuda idónea. Muchas veces van a haber roces en las decisiones que se toman, pero las hermanas, o sea, las mujeres, tienen que aprender a que el esposo es el que toma al final la última decisión. Dígame. No, en el caso de servir, nada más quería hacer un punto de que el servir, pues cuando todo está bonito es fácil servir, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos lleva a servir aún en lo difícil, dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo a mi esposa que ella puede estar enferma, cansada, pero aún así sirve a sus niños, cocina, me da también a mí y sirve, ¿verdad? De esa manera, es un ejemplo de servir. Entonces lo que quería decir es que el servir va a costar, cuesta, no es que porque estamos bien y todo está yendo bien que vamos a servir. Podemos ver al Señor también, Él nos sirvió a nosotros y al punto de dar la vida por nosotros. Entonces es una manera de servir. Es profundo servir, hermanos, y es cansado, nos puede doler, pero el Señor nos llama a que seamos servidores. Amén. Así que, hermano, ame a su esposa, hermana, ame a su esposo. No le ande quebrando la escoba en la cabeza al hermano. Pero volvemos al tema del liderazgo. El liderazgo de antes era muy machista. Ya. Y lo que trajo el cristianismo es darle el lugar a la mujer que no se le daba en aquel tiempo. Por eso la mayoría de las mujeres se convirtieron al cristianismo, porque Cristo trajo una libertad tan el balance a la sociedad de aquel tiempo, y muchas mujeres, pues algo precioso, ¿va? Entonces el problema nosotros que venimos de mundos muy machistas, y digo de los que venimos de allá, y lo dije ahorita, a nosotros en la casa donde nos criamos como jóvenes, yo y el hermano Jorge, pues la tía venía de esa cultura. Ella nunca nos dejó, decía, no, la escoba es para las mujeres, lavar trastes, pero nosotros no nos hacemos nada mal si agarramos la escobita y la llevamos a nuestra esposa o el trapeador, o nos ponemos a lavar trastes. Yo tengo yernos de los cuales me siento orgullosos. Ellos bañan a sus hijitos, los acuestan, los he visto lavar trastes, hacen cosas que yo voy atrás, vaya, por mi cultura, por una mala formación de donde yo vengo. Entonces, eso es liderazgo. El problema es que muchos de nosotros tenemos ese liderazgo, y el problema es que eso se va a reflejar en un mal matrimonio. Usted está hablando de un buen matrimonio, ahorita hablando del
del señor grande de edad y la jovencita. Pero ahí estamos viendo a un matrimonio bonito, pero la mayoría de los hombres somos muy toscos. Por eso Dios nos manda amar a la mujer, pues somos muy toscos para amar a nuestras esposas. La verdad, la mayoría de nosotros somos muy toscos y no tratamos a las mujeres como deberíamos. Usted habla de la mujer enferma, yo lo he visto con ella, con mi esposa. Ella puede estar enferma y le sirve, pero lo que está detrás del servicio es el amor. O sea, servir a fuerza no sirve, pero realmente las mujeres lo hacen porque aman a sus hijitos que están, aunque ella está enferma, como ama a su hijito, a su esposo, ellas muestran su amor sirviendo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hermanos en el matrimonio y obviamente en la iglesia, ¿verdad? Exacto. De hecho, sí termina, eso es lo que dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y, de hecho, pasando al último punto en el versículo 8, es la relación del cristiano con sus hermanos. Y me gusta lo que dice el versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No lo voy a leer todo por causa del tiempo. Dice de un mismo sentir. ¿Sabe cuál es la clave acá? Y creo que esta va a ser la introducción para el hermano que va a comenzar las clases en marzo. Porque en marzo comienzan las clases y el tema es la unidad en Cristo. Lo que Pedro quería realmente es esto. Ok, hermanos, son extranjeros y peregrinos. Están pasándola mal, pero recuerden, son extranjeros y peregrinos. 2, van a estar sumisos a las autoridades y van a estar sumisos a sus patrones. 3, esposo y esposa, servicio, ayuda mutua. Y ahora va en el punto, porque todo esto tiene que ser una sola unidad en Cristo y en amor. Si no estamos unidos en Cristo y en amor, todos los que nos rodean van a ver que estamos fracasando. La idea central de Pedro al ponernos todos estos ejemplos es esa: unidos en Cristo. Somos muchos, pero en Cristo somos uno solo. El mejor ejemplo que tenemos de todos los ejemplos va a seguir siendo el Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes estamos ahora a cargo de mostrar que Cristo sigue viviendo en nosotros? Usted y yo. Y el mundo nos está viendo. Pertenecemos a este mundo, mas ya no somos de este mundo, estamos separados del mundo porque Él es santo y nosotros tenemos que mostrar que somos santos. Y ahora somos salvos, gracias a lo que su Hijo hizo en la cruz. Mostramos que obedecemos las leyes, estamos sumisos a las leyes, aunque a veces las leyes no nos gustan por lo que está pasando. Estamos sumisos a nuestros patrones, hacemos lo que se nos manda hacer y lo hacemos como para el Señor. El esposo y la esposa se tratan de la mejor manera, como una ayuda idónea, en amor, siguiendo lo que el Señor dice en su palabra. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos en unidad, para que todos los que puedan vernos vean que hay esa unidad en Cristo. Nunca pensemos, ni tan siquiera lleguemos a pensar que somos capaces de hacer las cosas sin Cristo. Todo lo que usted y yo somos capaces de realizar en este mundo es porque estamos unidos en Él. El tema de la mañana del hermano. Van a venir tentaciones, van a venir pruebas, cosas fuertes a nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la manera más fácil de caer? Cuando rompemos ese hilo de tela de araña con el Señor. Cuando viene Satanás y le hace, ya lo logré. ¡Pah! Va a ser fácil caer. Va a ser fácil estar en el suelo y volver de donde vinimos. Sería duro. Sería difícil, porque veníamos de un mundo sin esperanza, sin Cristo. Y ahora estamos en un mundo, pero estamos en Cristo y con esperanza, y una esperanza viva, y eso es lo que dice el versículo 3 de 1 de Pedro, capítulo 1. Es una esperanza viva, y debemos de mantenernos unidos en el Señor. ¿Cuándo nos unimos al Señor?
Vamos a los últimos versículos. Versículos 18, 19, 20, 21 y 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo digo con esta historia. Había un hermano que siempre tomaba a su hijo cuando había reuniones de ancianos y diáconos. Y una vez este hermano tomó a su hijo de 17 años, casi 18. Allá en El Salvador le dicen a una persona, a un joven de 17, 18 años, le llegan a decir hasta mocoso. Y uno de los ancianos dijo, bueno, miren, trajeron al mocoso. Y el tema de los hermanos fue este. Empezaron a discutir este tema. Hubieron muchas controversias, unos decían una cosa, otros decían otra cosa y así. Pero los puntos que yo más trato de recordar, pero tratándome yo de explicarle. El apóstol Pedro trata de decirnos, ya no necesitamos de otro sacrificio. Cristo lo hizo todo. En el versículo 18, de una vez y para siempre. Ya no estamos en la era de Moisés. Ya no estamos bajo la ley que necesitábamos sacrificar un corderito, hacer esto, aquello. Que alguien pagara por el precio, aquellos animalitos pagaran el precio de los pecados. Cristo pagó por nuestros pecados, de una vez para siempre. Ahora bien, dijo un hermano, y a los que estaban discutiendo el tema, el Señor en espíritu fue y predicó a los demonios, a los espíritus encarcelados que se encuentran, que están encarcelados, dijo él, y se rió en su cara, demostrándoles que él iba a vencer a la cruz y a la muerte. Yo le digo algo, para los que me escuchan, y yo respeto las opiniones de cada quien. Yo voy a dar mi punto de vista respecto a los versículos. ¿Usted cree que el Señor necesitaba ir y reírse en la cara de aquellos espíritus, de aquellos que estaban encarcelados y mostrarles que él iba a vencer, cuando él lo sabía que iba a vencer? Incluso Satanás, aun cuando Cristo, el Señor Jesucristo, estando en carne, se recuerda cuando estaba hablando de su muerte, que iba a ser crucificado, Pedro le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Pero ¿quién realmente se lo dijo? Satanás. Porque el Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. Satanás sabía de que el Señor no se iba a quedar ahí. El Señor no tenía ninguna necesidad de ir y predicarles y decirles cosas a ellos. Hay otro punto. Un hermano dijo, bueno, significa que el Señor, en el amor tan grande que tiene, fue y solo le predicó a las personas que habían sido muertas durante el diluvio. Ese era el punto de él, y se enfrascó en que solo a los que fueron en el diluvio. Okay. Otro hermano dijo, bueno, al final de cuentas, dijo, somos salvos, qué bueno. Pero el Señor es tan bueno que da una segunda oportunidad, aún después de muertos. Porque recuerda que estas personas ya estaban muertas. Pero para no hacerle larga la historia, el hermano que dijo, trajeron a este mocoso, dijo, ¿y el mocoso qué opina? Y yo le dije esto, ya se dio cuenta quién era el mocoso. Y yo le dije, me gustó todos los puntos que vieron. Y me da tristeza de que siendo de la misma iglesia, no nos pongamos de acuerdo. Muchos dicen una cosa, otros se van para acá y otros se van para acá. Cuando tienen la Biblia enfrente,
y no había ni necesidad de discutir. Al menos yo lo veo así. El versículo 20 dice, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ya con solo eso ya nos dimos cuenta en quién tiempo fue y quién lo hizo. Todos los puntos que ellos tocaron, yo les dije, primero vámonos a esto. Si el Señor solo fue por las personas que murieron en el diluvio, entonces yo para qué creo en un Dios que es un Dios racista y que hace acepción de personas. Si Pedro dice que Él no hace acepción de personas. Pero si solo fue por los de Noé, por el tiempo del diluvio, ¿qué pasó con los en el otro tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo de David? ¿Qué pasó con el tiempo de Salomón? O sea que Dios es un Dios racista. Dios hace excepción de personas. No le quiero reflejar las caras que me estaban haciendo porque un mocoso les estaba diciendo eso. Me lo está diciendo un anciano tanto de edad, anciano de la iglesia de 55, 60 años. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Y me está diciendo que Dios es un Dios que hace excepción de personas. 2, hermanos, usted está diciendo que qué bueno que hay una segunda oportunidad después de muerto. Entonces estamos de acuerdo, como dice cierta religión, hay que rezarle 10 días, 15 días y lo vamos a sacar del infierno, del lugar donde está. Pero ¿qué dice Hebreos? Que después de la muerte está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y entonces, ¿cuál es tu interpretación? Esa fue la pregunta. Por eso se lo comencé a decir cuando comencé la clase. El Señor halló gracia delante de los ojos de Noé. ¿Quién fue el que predicó? Noé le estuvo predicando a aquellas personas. Cada vez que martillaba el arca, les estaba anunciando que algo venía. Así como usted cada vez que le predica a una persona el Evangelio, le está anunciando que el fin va a llegar, que Cristo va a venir, pero que aún tiene tiempo para poder alcanzar la salvación de su alma. Y estas personas todavía estaban vivas. Porque muchos dicen, es que Cristo murió y en el Espíritu se fue para el Hades, para el infierno. Le digo una cosa más. Al Hades y al infierno van a ir aquellas personas que siguen siendo... Nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Allá van los que están todavía en sus pecados. Y yo le digo esto, Cristo no tenía pecado. El Señor no necesitaba ir a ese lugar. Pero Él, a través de lo que Noé hacía, las personas escuchaban mientras estaba haciendo el arca, con aquel martillazo, algo viene. Y Noé lo anunciaba. Va a llover, el Señor me lo ha dicho, va a llover. ¿Qué decían todos? Estás loco. Nunca ha llovido. ¿Y crees que va a llover? No va a llover. Usted y yo, muchas veces, si a usted no le ha pasado, usted anuncia el Evangelio, ¿qué le dicen? El hermano está loco. Dice que Cristo va a venir. Dice que necesito de un Salvador para mi alma. Y se burlan de usted. Y se burlan de... El detalle es que ni se burlan de usted, hermano. Se burlan de lo que la palabra del Señor dice. Y lo que la palabra del Señor dice es cierta, es verdadero y se va a cumplir al pie de la letra. Así que, hermanos, si algún día le dicen, mira, cuando Jesús fue a... Incluso estaba leyendo el comentario el hermano lo mencionó en la mañana, de John MacArthur. Y me llamó la atención de que John MacArthur también dijera, es que Jesús en espíritu fue al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados que estaban en el infierno, porque él fue en espíritu después de su muerte. Me llama la atención también cuando otros hermanos dicen, ¿se imagina que Cristo fue en espíritu al infierno? Si Él nos ama tanto, cuando nosotros muramos, Él va a ir por nosotros al infierno. No. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios? ¿Qué dice Pablo? Él dijo que vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos mientras estábamos en la carne, en el cuerpo. Cuando usted y yo muramos, nadie le va a ir a rezar. Usted y yo tomamos una decisión mientras estamos en esta carne.
como la tomaron en el tiempo de Noé. Ellos tomaron su decisión de decir que Noé estaba loco. Pero cuando comenzaron a caer las gotas de agua, me imagino que ahí pensaron, vámonos para la arca, corramos. Es triste pensar de que también la venida del Señor cuando se lleve a los suyos puede llegar a ser así, o va a ser así. Que todos anden corriendo, buscando del Señor, cuando todos han tenido la oportunidad de recibir el Evangelio. Pero le dije algo, una vez usted y yo nos unimos a Cristo. ¿Cuándo fue? El versículo 21 dice, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Me llamó mucho la atención un comentario y yo le hacía muchos, yo le digo machotes. Escribí una cosa y decía, no me cuadra. Escribí otra cosa, no me cuadra. Hasta que la número 32, esa me cuadró y digo, esta es. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, cuando viene la eficacia del bautismo, cuando nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo, Él murió, Él fue sepultado, pero resucitó. El bautismo es la última parte o el último paso que usted y yo vamos a hacer para poder ser salvos. Pero vale la redundancia esto. Y yo a veces lo he hablado con el hermano Sergio, lo hablo con el hermano Noé. La persona que se va a bautizar tiene que tener claro y entendido lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Amén. Porque si usted bautiza a una persona sin explicarle el Evangelio paso a paso, usted solamente lo está bañando. Y bañarme, yo me baño todos los días. Pero el bautismo es algo muy diferente. Y está aquí, yo lo tengo anotado de esta manera. La figura que ocupamos para expresar esta idea se trataba como en el tiempo antiguo, en la antigua Grecia, cuando hacían los contratos comerciales. Cuando el contrato comercial se hacía, siempre había en la parte final una pregunta y una respuesta definitiva delante de entre 5 y 10 testigos. La pregunta era esta: ¿acepta usted los términos de este contrato y se compromete a cumplirlos? La persona decía, sí, entiendo y me comprometo a cumplirlos. Exactamente lo que Pedro quiere decir y nos indica en el bautismo de Dios. La pregunta que viene del paganismo o a las personas que venimos del mundo, ¿aceptas los términos para entrar a una nueva vida? ¿Aceptas los privilegios, las promesas que te doy, pero también sus responsabilidades y sus demandas y todo lo que ella implica? Porque comienzas una nueva vida ya no sin Cristo, sino en Cristo, para que un día puedas vivir tu vida eterna con Cristo por una eternidad. Ahora ya sabes todo lo que implica el Evangelio. ¿Aceptas ser bautizado? Cuando la persona sabe todo lo que implica, usted dice, sí. Ojo con lo que voy a decir, porque muchas veces lo escucho y aún de la misma iglesia. Vas a ser salvo por agua. Quien te salva es Cristo, es su sangre, pero tienes que ser bautizado. Porque cuando tú te bautizas, ¿quién se queda ahí abajo? El viejo Samuel. O sea, mi viejo yo. No le estoy diciendo a usted que mi viejo yo. Y nace un nuevo Samuel que acepta todo lo que conlleva una nueva vida en Cristo. Y ojo con esto, la vida del cristiano no va a ser siempre color de rosa. Van a haber pruebas, van a haber problemas, van a haber tribulaciones. Pero es mejor vivir la vida como cristiano, con una esperanza viva, porque un día voy a vivir una eternidad con mi Señor, en el cual lo voy a poder adorar, ensalzar, alabanza, si Él me lo permite, cara a cara, que vivir lejos de Él por una eternidad. Así que
Cuando vemos el ejemplo de Noé, Noé estuvo en el arca. ¿Cuál es nuestra arca ahora? Nuestro Señor Jesucristo, perdón, la iglesia. El arca estuvo el agua y el agua, siendo mojada. Y luego fue salida del agua y una nueva vida comenzó. Usted entra al agua, usted sale del agua y una nueva vida comienza a vivir. Pero vuelvo al punto, no es el agua lo que nos salva, recuerde, es la sangre de Cristo. Pero usted lo entiende cuando se le explica el Evangelio paso a paso. El privilegio que gozó aquí el hermano, no me voy lejos, aquí tengo el ejemplo. El hermano le explicó pasito a pasito y un día que dijo, quiero ser bautizado. Él aceptó el contrato con el Señor, una nueva vida en Cristo, pero también una nueva responsabilidad en Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más bello, hermano? El Señor nunca nos abandona. Él está con nosotros y Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Alguien me va a decir algo? Oramos porque ya vienen los niños. El agua, ese es un versículo clave. Por ejemplo, las denominaciones no creen que el bautismo salva, pero Pedro dice que sí salva. En las denominaciones no creen en el bautismo, ellos creen que solamente creyendo. Pero Pedro dice, menciona 2 veces el agua. Dice en el versículo 20, la última parte, 8 fueron, ¿qué? Salvadas por agua. Por agua. Porque para Pedro lo que salvó a aquella gente fue el agua, y lo que hoy salva lo va a explicar en el verso 21. ¿Qué es lo que hoy salva? El bautismo. El bautismo, que es figura del agua aquella, ahora nos Salva. O sea que para Pedro es el agua de aquellos lo salvó, Santitupón, o sea, el agua de hoy nos salva. Ahora, es cierto, el agua no salva si la persona no cree. Yeah. El agua no salva si la persona no se le predica el evangelio correcto. Pero si la gente oye el evangelio, la gente cree el evangelio, el agua tiene poder. ¿Por qué? Porque es en el agua del bautismo que la gente va a ser salva. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿por qué nosotros negamos ese bautismo? No sabe lo que es. La gente no entendió, la gente no creyó y ese bautismo no tiene ninguna validez. Para que tenga validez, tiene la gente que oír el evangelio, creer el evangelio y obedecer el evangelio en agua. Exacto. Sí, pues, a lo que usted estaba diciendo, incluso yo lo he preguntado a los bautistas. Y yo le he dicho, ¿por qué no te han bautizado? Pues los hermanos están esperando que yo muestre pruebas de que soy cristiano. Pero yo me he topado con ejemplos de que hay personas que creen o dicen que creen y han muerto. Y cuando usted le pregunta a los hermanos, a las personas que están vivas, les dice, hey, ¿y él para dónde va? Bueno, yo pienso de que si creyó de corazón, yo pienso que a lo mejor sí va para el cielo. Bueno, si ustedes están seguros, ¿por qué no están ni seguros de él? No están seguros de ustedes tampoco. Pero la Biblia sí nos muestra una seguridad. Las cosas son así, así, así y así. El problema es que no estemos seguros ni nosotros para dónde vamos. Pero por eso la Biblia es clara, es perfecta, no se equivoca. Y el que hace las cosas como la Biblia dice, tiene la certeza que va para un lugar de felicidad. Amén. ¿Quién dijo amén? Gali, gracias Gali. Bueno, la clase ha terminado. Espero el próximo domingo, el capítulo 4 y el capítulo 5, terminarlo porque ya los hermanos americanos ya se me van subiendo a los hombros y no puedo permitir eso. Así que sí, vamos a orar y quedar despedidos, hermanos. Buen Dios y Padre de gloria, alabado y glorificado sea siempre su nombre. Gracias porque gozamos esa dicha de que ahora, al formar parte de su familia, tenemos el privilegio de poder venir, traerle nuestra adoración, nuestra gratitud, esas alabanzas del cual usted únicamente es digno de recibir. Gracias por esta hermosa mañana que hemos podido abrir este libro precioso que usted nos ha dejado. Estudiar esta palabra, ayúdenos a siempre meditar en ella, a vivirla en nuestro diario vivir, que todos los que nos vean a nuestro alrededor puedan ver que realmente hay algo diferente en nosotros, que ahora
realmente mostramos que aunque vivimos en este mundo, sí estamos separados de este mundo, porque nuestra ciudadanía realmente está en los cielos. Queremos encomendarnos en sus manos, que al salir de este lugar usted nos guarde, nos esconde en el hueco de su mano, podamos llegar con bien a nuestros hogares y por la tarde, si su Hijo amado aún no ha venido, usted nos conceda poder regresar aquí y seguir adorándole y poder así también seguir estudiando ese libro precioso. Queremos pues agradecerle todo y dejar todo a su especial cuidado. Todo lo pedimos, lo rogamos y le damos las gracias en el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.